le bendiga, amado pueblo de Dios, y usted que se está conectando, ya sea a través de radio, televisión, internet, en este sitio virtual. Le saluda como siempre su pastor evangelista Luis Mario Ruiz de la Iglesia Centro Cristiano Fuego Santo, desde la hermosa ciudad de Hanford, en California, la ciudad deseada y no desamparada. Estamos, hermanos, en la serie, hermanos, acerca de los frutos del trigo, si somos trigo o cizaña, pero hoy estamos hablando acerca de los 7 sí del trigo en Cristo. Ya vimos el primero, que es la humildad. Ahora vamos a ir con el segundo, que es la confianza. Y este es la parte 1 de la confianza. Y si ha traído su Biblia, ábrala por favor a la epístola de los Romanos. Ahí nos vamos a quedar para empezar en el capítulo número 1, verso 17. Gloria a Jesús. Y es importante que nosotros recordemos la importancia de la esencia de la fe. La fe es confianza, confianza es fe. Y debemos de entenderlo. En un momento vamos a ampliar eso. Pero para retomar más la bendición, podemos comenzar con el verso 16, si les parece. Romanos 1, 16 y 17. Amén. Qué bellas palabras inspiradas por el Espíritu Santo cuando el apóstol se refería a esto. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Es universal. Y luego dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Usted y yo vamos a vivir por la confianza que tengamos en el Señor. Solamente por eso. No existe otra manera de ver las cosas. Vengámonos ante el trono de la gloria, Señor, gracias. Porque estamos tocando, Señor, el trono de la gracia. Esa gracia divina que usted nos ha permitido tener sobre nosotros. Gracias porque a través de tu misericordia nos ha dado la redención, la salvación a través de Jesucristo, el cual lo declaramos nuestro Señor y Salvador. Hoy estamos a punto de comenzar, Señor, la segunda bendición del sí del trigo en Cristo. Y eso es la confianza. La confianza sencillamente es que tanto yo dependo de ti, que tanto yo te voy a creer, Señor. Es mi fe. Y por eso aquí dice tu palabra que el justo por la fe vivirá. Y yo deseo, Señor, vivir todos mis días de esa manera. En el nombre de Jesús, toca, abre mis labios y pon en ellos palabra para que sea, Señor, de grande bendición a tu pueblo, a las naciones. En nombre de Jesús. Amén. Gloria a Jesús. Así de que, hermanos, cuando nosotros hablamos acerca de la confianza, nos tenemos que poner a pensar que confiar en algo o en alguien no es de la noche a la mañana. Lleva un proceso. Y en el proceso uno va comenzando a sentir madurez en ese sentimiento. Y la definición de la palabra confianza, de acuerdo con el diccionario Webster, porque debemos de sacar las definiciones para entender los conceptos. Y el diccionario Webster dice que la fe o la creencia, escuche bien, es la fe o la creencia de que uno va a actuar de manera justa, apropiada y efectiva. Cuando usted confía en algo, es porque lo va a hacer de manera justa, apropiada y efectiva. Cree en alguien porque usted lo ve de esa manera. Por lo tanto, esta definición muestra la importancia en la vida de un discípulo
que no solamente comienza en Cristo, sino que también que llegue a ser un día un siervo de Dios. Porque nosotros adquirimos esa confianza, esa fe a través de todas las experiencias que estamos viviendo en Cristo. Por lo tanto, los cristianos debemos de vivir de manera diferente del resto del mundo, porque de esa manera es que nosotros nos vamos a conducir, más el justo por la fe vivirá. No es una palabra echada al viento, es una manera de vivir, una manera en que nosotros debemos de establecernos en Cristo. Podemos decir pues que fe es confianza. Dios nos dejó un manual en toda su Biblia acerca de la confianza. Podemos hablar de muchos ejemplos y casos, pero el Espíritu Santo nos dejó un manual, un instructivo en una epístola y es ahí en Hebreos. Hebreos 1, verso 1 y 2. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. Antes Dios hablaba a través de voz audible, antes Dios revelaba su voluntad, pero ahora dice, en los postreros días, Dios nos ha hablado por el Hijo. Aquí debemos de entender, el Hijo es el verbo es la palabra. Por eso me quería referir primeramente al capítulo 1, porque es importante saber por qué creemos o qué creemos. A quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Ahora sí, teniendo esta referencia de por qué o a quién tenemos que tener confianza, nos podemos ir perfectamente hoy sí al capítulo número 11 y ver esta bendición del verso 1 y 2. ¿Amén? Verso 1 dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Ahora, cuando nosotros hablamos acerca de Hebreos, necesitamos nosotros saber qué es lo que contienen estos capítulos, porque Hebreos, hermanos, solamente tiene 13 capítulos, pero de esos 13 capítulos debemos nosotros de entender que del capítulo 11 el Señor nos está hablando acerca de una instrucción final, la cual es el principio superior de la fe. Es desde el capítulo 11 hasta el capítulo 13 donde nosotros podemos, como quien dice, saborear más el impacto del tema de la fe o la confianza del Señor. Ahora bien, cuando nosotros comenzamos la epístola de los Hebreos desde el capítulo 1 hasta el capítulo 6, simplemente nos está describiendo la persona de Cristo como persona superior. Todos los primeros 6 capítulos de Hebreo nos exponen quién es Cristo, quién es la palabra, para que nosotros tengamos fundamento y nosotros de ahí partamos a tener fe. Luego, del capítulo 7 al capítulo 10, nosotros estamos viendo a Cristo en otra etapa y es acerca de su sacerdocio, pero no el sacerdocio de Aarón, sino que un sacerdocio superior. Amén. Entonces nosotros debemos animarnos porque cuando la palabra del Señor habla acerca de que Él es el gran sumo sacerdote, entonces no hay cabida para más. Él es todo y lo gobierna todo. Así de que si nosotros ya tenemos en mente qué es lo que dice la palabra de Dios desde el capítulo 1 al capítulo 6, desnuda pues la persona de Cristo.
y del capítulo 7 al capítulo 10 habla acerca de su papel, de su rol de sacerdocio, del gran sumo sacerdote. Entonces podemos saber que en él hay justicia, en él hay verdad, en él hay, hermanos, amor. Entonces, hoy nosotros debemos de estar contentos, pero no era tan fácil en el tiempo de los apóstoles cuando escucharon esta epístola. Y quiero ser sincero en esto. Cuando nosotros nos referimos a esos tiempos, e incluso a estos tiempos, nosotros estamos viendo un cierto retroceso a la ley. Y los oyentes que comenzaron a escuchar la epístola de los hebreos, hermanos, comenzaron a inclinarse al judaísmo y comenzaron de alguna manera a poner su fe otra vez en Moisés y en la ley. Y su confianza quería que estuviera siempre en las cosas visibles y no en las que realmente mostraba el Espíritu. Por lo tanto, nuestra confianza, hermanos, no debemos de ponerla en las cosas visibles de este mundo, sino en las cosas invisibles y en su eterno poder. Así de que en vez de seguir hacia la perfección o hacia la madurez, todas estas personas que estaban escuchando hebreos estaban retrocediendo para perdición, para un desperdicio. ¿Por qué? Porque cuando nosotros vemos en la palabra de Dios, nosotros solamente tenemos un rumbo y una meta. ¿Qué nos dice Hebreos 10:39? Ahí rápido lo tenemos. Es un versículo antes del capítulo 11. Fíjense bien lo que dice la palabra de Dios. Este debería de ser nuestro rumbo. Este tiene que ser el rumbo de la iglesia desde el tiempo de los apóstoles hasta este tiempo de la gracia. Y dice, pero nosotros no somos los que retroceden para perdición, sino de los que, ¿qué, hermanos? Tienen fe para aseveración del alma. En otras palabras, somos de los que tenemos confianza. No somos de los que retrocedemos porque nos dicen otras cosas, pero el entendimiento de la fe nos lleva, hermanos, a algo más importante. No solamente es saber que yo creo en Dios, eso es bueno, pero también, hermanos, no me pierda la escritura. Yo quiero decirles que algo que el Señor espera de nosotros es que nosotros defendamos nuestra fe. Cuando nosotros defendemos nuestra fe, entonces estamos haciendo realmente lo que Cristo quiere, que confiemos en Él. Y por eso, cuando nosotros vemos en la epístola de Judas, allá en el capítulo 1, podemos irnos, aquí está casi, nosotros podemos ir a la epístola de Judas, hermanos. Amén. Gloria a Jesús. En el capítulo 1 está antes del Apocalipsis y el verso, hermanos, número 3. Y aquí nosotros tenemos una bendición que es contender con la fe. Si usted y yo somos aquellos que vivimos Hebreos 10:39, tenemos nosotros que vivir también Judas 1:3. ¿Por qué? ¿Por qué dice ahí la palabra de Dios? Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me he sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Significa que Cristo no hizo 2 evangelios, ni 3 evangelios, ni hizo 2 diferentes doctrinas. Una vez, el Señor solamente escribió su palabra una vez y esa es la doctrina o la palabra que nosotros tenemos que defender. Es la prueba, hermanos, que nosotros tenemos que tener para que las situaciones de esta vida no nos nublen la vista. Y es por eso que muchas veces, cuando el hombre o el cristiano anda por vista, se confunde. Por eso
el Señor nos ha enseñado a que debemos de tener, ¿qué, hermanos? Oído ungido. El oído, hermanos, debe de estar puesto a oír la palabra del Señor. Porque cuando la prueba nos nubla esa vista, es cuando nosotros tenemos que tener ese oído más fino y nosotros debemos de creerle al Señor. Y ahí donde estamos cerca, también tenemos las epístolas de Pedro. Y si usted me acompaña a la segunda carta de Pedro, ahí también, en el capítulo número 1, verso 1. Amén. Quiero que también lo pongamos, lo pesemos. Dice la palabra del Señor. Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo. Me gusta cómo se describe. Antes de decir sus títulos, él dice que siervo. Ok. Algo que tenemos que aprender todos. Amén. A los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. A ver, aquí márquelo, por favor. Una fe igualmente preciosa que la nuestra. Significa que cuando nosotros prediquemos el Evangelio, las personas que van a recibir la palabra de Dios van a recibir esa fe preciosa que nosotros ya tenemos. Por el contrario, si las personas están aprendiendo otro evangelio, entonces no es el evangelio de Pedro, ni el evangelio de Juan, ni el que está en Judas, ni el que está en Romanos, ni el que está en los evangelios. Por eso dice la palabra de Dios que fue dado una sola vez y para siempre. Porque la palabra, hermanos, no cambia. El que cambia es el hombre. Así de que usted y yo debemos de entender esa parte. El segundo sí del trigo en Cristo, hermanos, lo podemos encontrar siempre en los evangelios. Y este segundo sí nos lleva a un pasaje en donde Jesús tuvo un encuentro con dos ciegos. Por eso a este sí se le llama el sí de la confianza. Váyase conmigo a el Evangelio de Mateo y vamos a irnos al capítulo número 9. Ya casi al final vamos a dar lectura a los versos 27 al 31. Aquí está, hermanos, un pasaje en donde el Señor Jesucristo andaba haciendo su labor. Pero cuando él hizo su labor, algo aconteció, no solamente este milagro, sino que a través de este milagro nos dejó el segundo sí, que es el sí de la fe, de la confianza. Y yo quiero pues compartirlo con ustedes hoy porque a mí me ha dado gran gozo y bendición volverlo a revivir. Y dice el Señor en su palabra, pasando Jesús de ahí, le siguieron dos ciegos dando voces y diciendo, ten misericordia de nosotros, hijo de David. Y llegando a la casa, vinieron a él los ciegos y Jesús les dijo, ¿creéis que puedo hacer esto? Ellos dijeron, sí, Señor. Bueno, el Señor usó esta palabra de creer, porque es importante creer en el Maestro. Fíjese bien, a lo mejor ellos decían, bueno, si realmente es el hijo de David, si realmente es alguien divino, pues no pierdo nada. Pero ¿qué si ellos realmente tenían fe? ¿Qué si ellos ya habían oído? Escuche bien, un ciego no puede ver, pero puede percibir a través de los sentidos del tacto y del oído. Entonces, nosotros, hermanos, nunca hemos visto al Señor Jesucristo, nunca hemos visto al Padre, pero hemos oído de Él. Un aplauso al Señor. Cuando nosotros comenzamos, hermanos, a ser como estos ciegos, de que dice que a ellos no les importó quién los escuchara, no les importó quién les oyera. Ellos dicen que tenían que darse, escuche bien,
a conocer. Deberían de llamar la atención del maestro de alguna otra manera, porque ellos realmente no lo podían ubicar. Ellos sabían que venía un alboroto. Ellos sabían que el maestro venía, pero no sabían dónde. Entonces dijeron, pues debe de estar cerca de aquí. Y dijeron en ese momento, ten misericordia de nosotros, hijo de David. ¿Qué es misericordia? El amor con que Dios nos ve. Qué importante reconocer ese atributo de Dios, el amor. Y ellos simplemente le pidieron eso. Ten amor por nosotros también. Tú que eres el Hijo de Dios. Y dice que llegó Cristo a una casa, pero a ellos no les importó. Llévame, llévame, llévame a esa casa. Y ellos fueron. Entonces, al ver la insistencia, porque el Señor sabe todas las cosas, al ver la insistencia de ellos, Él conoció su corazón. Hoy yo quiero enseñarles algo. La confianza es desnudar el corazón a Dios. Si yo tengo problemas, si yo estoy mal ante Dios, si yo estoy necesitado ante Dios, y en oración yo le suplico a Dios. No importa si voy al templo, no importa si estoy en mi casa, no importa si estoy en el trabajo, el Señor va a hablar conmigo y me va a dar una respuesta. Ellos no recibieron una respuesta, ellos recibieron una pregunta. ¿Y sabe por qué? Porque creer en Dios es una afirmación que tiene que confesar tu voz, tus labios y tu corazón. Por eso Cristo, cuando les vio, se compungió y se puso a reír, no sé. Le dijo, ¿creéis que puedo hacer esto? Ellos no podían verlo, pero Dios les dio algo, oído ungido, porque escucharon la voz de Dios y la creyeron. Y ellos dijeron, sí, Señor. Sí, Señor. Yo no sé cuál es tu problema en esta hora, pero si el Señor te está diciendo que Él tiene control de todo, ¿por qué no le dices, sí, Señor, yo te creo? Levante su mano, alábele y dígale, sí, Señor, yo te creo. Porque a pesar de que el mundo me diga lo contrario, si tú me lo estás diciendo, yo te creo. Aleluya. Entonces, escuche bien, fue a la necesidad de ellos, porque dice que fue directamente a sus ojos. Dice que le tocó los ojos de ellos y le dijo, conforme a vuestra fe, o sea, aleluya. Señor, mi vida está en tus manos. Yo no sé cuántas veces en mi vida he escuchado esa frase, pero realmente cuánto la creo. Porque fíjese que si nosotros tenemos dudas en Él, el Señor nos iba a dar bendiciones grandes. Pero dice el Señor, conforme a vuestra fe, os sea hecho. Esta es una lección del segundo sí en el trigo, el sí de la confianza, el sí de la fe. Por eso dice que los ojos de ellos fueron abiertos y Jesús les dijo, pues no lo divulguen, ¿verdad? Mira que nadie lo sepa, pero salidos ellos, pues el gozo
no lo podían tener adentro, sino que dice que ellos lo divulgaron, la fama de él por toda aquella tierra. Bueno, entonces, ¿por qué yo me atrevo a decir hoy que en los 7 sí del trigo existe el sí de la confianza? Porque el maestro lo mostró y lo enseñó. Jesús habló de este segundo sí en el cristiano. Es otra clase de nutriente que debemos de tener en nuestra semilla como trigos del Señor. Por eso, ahora sí, hermanos, regrésese a Hebreos otra vez en el capítulo 11. Y en Hebreos el escritor, hermanos, habla acerca de 2 temas. Y cuando nosotros leemos de corrido el capítulo 11 de Hebreos, nos impactan mucho ejemplos de fe. Y también nos impacta mucho saber qué es la fe. Pero no entendemos o se nos pasa por alto que este capítulo tiene 2 divisiones fuertes. Y la primera división es la descripción de la fe o confianza. Y la descripción de la fe o confianza está bien relacionada en los primeros 2 versículos. Ahí hay 3 palabras claves donde Dios nos enseña realmente qué es la fe. Y la segunda parte es la demostración de la fe o confianza. Así de que quiero comenzar con la primera, la descripción de la fe. Esto, hermanos, honestamente, cuando nosotros lo escudriñamos a través de las escrituras, no es realmente una definición de fe, sino una descripción de lo que es la fe y cómo obra. Eso es realmente lo que es. Porque la verdadera fe bíblica, hermanos, no se basa en el optimismo ciego de cualquier persona que dice, sí, espero en él o ojalá que pase. Esa no es la fe bíblica. Tampoco es una aceptación mental de que Dios me dice que tengo que tener fe. Eso más bien es superstición y Dios no es superstición. Ciertamente, hermanos, lo que no implica creer algo a pesar de la evidencia no es fe, eso es superstición. Y realmente la fe no es algo que a mí me lo imponen, que es un concepto o es una filosofía o es algo que el hombre me dijo. No, la fe simplemente, hermanos, hermanos, una descripción de lo que Dios hace y cómo obra. Por eso yo necesito, hermanos, que la verdad bíblica de la fe la tenga yo presente. Y si alguien me pregunta, pastor, entonces, ¿cuál es la verdadera fe bíblica? Bueno, lo primero que yo le diría a usted es obediencia plena en la palabra de Dios, a pesar de las circunstancias y las consecuencias. Obediencia plena a la palabra de Dios, a pesar de las circunstancias o las consecuencias. Ese es fe para mí. Entonces, esa fe bíblica es lo que nosotros debemos de dejar implantado en nuestro corazón, porque Dios habla y cuando nosotros oímos su palabra como estos 2 ciegos, entonces hay una consecuencia que nosotros no la vemos, pero Dios se adelanta. Y cuando nosotros obedecemos la palabra de Dios y confiamos, su palabra dice que Él es justo, porque Él va a hacer lo justo y lo mejor. Pero el mundo perdido de este tiempo no entiende cuál es la fe bíblica. Por lo tanto, pues sencillamente ellos piensan que nosotros estamos sugestionados o que sencillamente es una consecuencia de algo. Pero no es así. Nosotros sabemos que nuestro Redentor vive. Por eso el mundo no nos puede dar la validez cuando nosotros realmente decimos, yo confío en Dios. Cuando usted dice eso, es porque usted depende de Dios y su fe está puesta en Dios. La fe, hermanos, no es un sentimiento que yo
esté fabricando con los años cuando vaya a la iglesia, sino que es una esperanza total de lo que Dios nos está revelando en su palabra. En otras palabras, entre más yo lea este libro precioso, más fe voy a agarrar en Dios porque me va a mostrar quién es realmente es. Y si nosotros sabemos eso, gloria al Señor. Entonces, hermanos, retomemos y saboreemos qué es estas tres palabras claves que encierran en sí la palabra confianza o fe. Fíjense bien, es pues la fe, marque la certeza, esa es la primera, de lo que se espera. La convicción, esa es la segunda, márquela, de lo que no se ve. Porque por ella alcanzaron buen testimonio. Ponga esa palabra, testimonio, los antiguos. Cuando yo entiendo qué realmente es fe bíblica, es esto. Es certeza, es convicción y es testimonio. Porque el capítulo 11 de Hebreos se define en dos partes. ¿Qué es fe? Y cómo yo pues voy a actuar en la fe. Así de que vamos hoy a saborear estos tres elementos que acabamos nosotros de leer y descubrir aquí en la palabra del Señor. Bueno, la palabra traducida, hermanos, del griego certeza significa apoyo, respaldo. La fe o confianza es para el creyente lo que los cimientos para una casa. Quiere decir que si usted no tiene esos cuatro paredes, olvídese que va a hacer algo. Si usted no tiene confianza en Dios, olvídese que va a hacer algo. Quiere decir que la certeza es, hermanos, el apoyo o el respaldo del cristiano. Por eso, hermanos, le dan ese significado que es certeza, que es seguridad. ¿Por qué? Porque la certeza es sinónimo de permanencia. La mayoría de las veces cuando hay un terremoto, lo último que se caen son las edificaciones. Lo demás se puede caer, pero las edificaciones, hermanos, quedan de pie. Y eso es lo que nosotros debemos de tener en nuestra vida. ¿Qué bases espirituales nosotros tenemos? Dios quiera y haya en tu vida certeza. Amén. ¿Por qué? Porque esa es la fe del creyente. Dios le da confianza y seguridad. Escuche bien, a través de su palabra a los creyentes. ¿Para qué? Para que crean que sus promesas van a ser cumplidas. Amén. La segunda palabra es convicción. La palabra convicción significa seguridad interna de que Dios va a hacer lo que ha prometido. O sea, una cosa es que yo lo escuche, porque muchas cosas yo escucho, pero no creo. Y otra cosa es que yo, hermanos, tenga la seguridad aquí adentro de mi alma de que Dios hará lo que Él ha prometido. Por eso la presencia de la fe de Dios la pone en nuestro corazón, porque es una convicción suficiente de que Él va a cumplir su palabra. Muchas personas de valor dan su palabra. Y cuando estas personas dicen algo, la gente confía y les cree a ciegas. Imagínense Dios. Imagínense Dios. Cuando Dios nos dice que hay una promesa aquí en la Biblia, yo necesito guardarla. En el primer sí, nosotros aprendimos que Dios nos cela de una manera especial. Es una promesa. ¿Usted la cree? Debería de creerla. Porque si Dios nos cela, hermanos, es que nos va a cuidar. Amén. Ahora bien, hemos aprendido hoy dos cosas que nosotros tenemos que tener internamente. Ahora viene
la única que es externamente. Aleluya. Por eso es importante la fe. Nosotros tenemos que tener, fíjese bien, de estas tres, dos deben de estar adentro, ancladas en nuestro corazón, en nuestro ser, en nuestra alma, en nuestro espíritu. Pero solamente una de ellas va a ser, hermanos, reflejada a los demás. Y es el testimonio. ¿Qué es testimonio bíblicamente? Bueno, el significado del testimonio es la forma de vida auténtica de cada cristiano. Una que nosotros podemos decir que se evidencia en todo lugar, en todo momento, circunstancia, ¿ok? Delante de nuestro Señor Jesucristo. Eso puede ser, a grandes rasgos, el significado de testimonio. ¿Y por qué es importante esta palabra? Porque le voy a decir algo. Si nosotros realmente, solamente en este capítulo 11, ¿ok? Nosotros podemos ver la palabra testimonio en el verso 2 y luego 2 veces en el verso 4, otro en el verso 5, otro en el verso 39. Y todo esto porque lo habla el Señor. Porque el Señor quiere que nosotros entendamos la importancia que es el testimonio. Amén. Ahora bien, pero hay algo que muchas veces hemos aprendido, gloria al Señor, y es una enseñanza parcial. Hoy vamos a aprender la enseñanza total del testimonio, porque la enseñanza parcial nos la da Hebreos 11, pero la enseñanza total también nos la da Hebreos capítulo 12, 1. Si usted está conmigo, no me pierda la escritura porque nos vamos a quedar en estas citas. Si usted se va conmigo al capítulo 12, el verso 1, aquí habla de una palabra. Escuche bien. Por tanto, nosotros, también teniendo en derredor nuestra tan grande nube de qué, hermanos, de testigos. Quiere decir que nosotros estamos usando un lenguaje, ¿verdad? Figurado para decir es una grande nube de testigos, es como una nube, es algo grande, ¿no? Para decir, en otras palabras, hay muchos ejemplos, hay muchos testimonios de esto. Y luego dice, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Si nosotros ponemos atención, aquí estamos hablando acerca de que hay una gran lista de testigos, hombres y mujeres. Y muy común referimos a este verso a todos los que nos miran a nosotros y posiblemente aplique. Pero realmente cuando hacemos una exégesis a Hebreos, lo que nos está diciendo la palabra es específicamente a estos testigos que la palabra nos dice en Hebreos 11. Toda esa lista de personajes que vemos nosotros delante de nuestros ojos, que son una gran nube de testigos. ¿Qué hicieron, hermanos? Bueno, que dio Dios testimonio de ellos. En cada ejemplo citado en el capítulo 11, hermanos, nosotros podemos ver esta grande bendición. ¿Por qué? Porque desde el verso 4, hermanos, en adelante, nosotros vemos personaje tras personaje que Dios está describiendo como un testimonio de testigo. ¿Y qué vamos a hacer con esos testimonios de testigo? Bueno, pues imitarlos, tratar de entender por qué Dios los puso en esa lista, tratar de ver por qué Dios ha sido fiel a través de esa lista. Amén. Entonces, cuando nosotros miramos, y quiero hacer
un comparativo, hermano. Y vamos a comenzar este comparativo de la razón por la cual yo creo que Dios asocia esto desde el verso 3. Porque en el verso 3, hermanos, Hebreos 11:3, dice que por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. En toda época, en toda edad que ha vivido el hombre aquí en la tierra, Dios le dio un entendimiento para que él pudiera ser capaz de confiar, de tener fe en Dios. Eso es lo que nos está diciendo, porque ellos realmente no miraron muchas cosas, pero las creyeron. Ahora, si nos adelantamos un poquito, váyase al verso número 13, porque cuando nosotros estamos hablando de una manera general acerca de esta bendición, dice, conforme a la fe, o sea, porque ellos así murieron creyendo, murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirando de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Quiere decir que muchos de ellos nunca llegaron, hermanos, a ver lo que Dios les prometió, pero eso no les impidió. Amén. Eso no les impidió en que ellos pudieran haber hecho grandes bendiciones. Y luego nosotros tenemos un texto que siembra, que es lema de la fe, porque nos habla todavía de lo que ellos no vieron. Y para mí el verso 27 es de grande bendición. Si quiere usted, lo puede leer conmigo. Y dice la palabra, está hablando acerca de Moisés. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Aleluya. No lo veía, pero se sostuvo como que si él estuviera ahí presente. Esa es confiar en Dios, esa es fe. Como resultado de todo esto, entonces la fe que está haciendo nos está capacitando para hacer lo que otros no pueden hacer. No que no quieran, no pueden hacer. Porque una persona que no ha conocido al Señor, aunque quiera decir que tiene fe, no lo puede hacer. Amén. La gente, nosotros podemos ver, se reía de estos grandes hombres y mujeres mientras ellos caminaban por fe, pero Dios estaba con ellos ayudándoles a tener éxito. ¿Por qué? Porque Dios quería reflejar su gloria. Por eso, la mejor manera de crecer en la fe es andar con los fieles. ¿Tú quieres crecer en fe? Pues anda con los fieles del Señor. No existe otra mejor manera de crecer en la fe que juntándote con las personas que realmente creen en el Señor. ¿Y qué es lo que estamos hablando? Bueno, debemos de identificarnos no solamente con Hebreos 11 y toda esa gran nube de testigos, sino también en este tiempo de todos los hermanos o hermanas que conoces que realmente están poniendo, hermanos, no la segunda ni la tercera, sino que la 10ª milla por el Señor. Y eso a nosotros nos tiene que tener, hermanos, de gozo e imitar esa fe. Amén. Gloria a Jesús. Por eso, hermanos, el resto del capítulo, ¿qué es lo que hace? Da un resumen de la vida y de las obras de todos estos hombres en una manera que práctica. En otras palabras, aquí Hebreos nos está diciendo qué es la fe, pero también la demostración de la fe. Cuando nosotros tenemos la demostración de la fe, todo va a cambiar. Ahora bien,
Nosotros estamos apenas en el primer punto y en el primer punto necesitamos resumir 4 áreas que usted y yo tenemos que pesar. La primera es, Dios siempre les habló con su palabra, ya sea voz audible, acerca de sueños, pero Dios siempre les habló por su palabra. Hoy el Señor nos habla a través también de su palabra. Y esto es muy importante. Si tú quieres crecer en la fe, si tú quieres creer más en el Señor, entonces sepa que tanto el Espíritu Santo te puede hablar como la palabra del Señor te va a ministrar y te va a hablar. Segundo lugar, ellos fueron conmovidos de diferentes maneras. No solamente la manera natural que nosotros pensamos. Dios, hermanos, tiene miles de maneras de cómo hablarnos. Y ellos, hermanos, nos dan ejemplo de cómo el Señor trató en sus vidas. Amén. Y luego, número 3, todos tenían el fin común. ¿Cuál era el fin común? Obedecieron a Dios. Amén. Y número 4, porque todos obedecieron a Dios, entonces Dios decidió ponerlos en este libro de la palabra del Señor para memoria. Quiere decir que Él dio testimonio de ellos. ¿Quién? Jesucristo. Aquí nos está hablando la palabra que Dios está dando testimonio de ellos, de las vidas de ellos, porque tuvieron esto a bien. Y cuando nosotros tenemos esta bendición a bien, todo comienza a bendecirnos. Todo comienza a tener un sentido. Así de que, hermanos, pues yo les invito para la próxima ocasión a que me acompañen para ver la segunda parte, que es la demostración de la fe. ¿Por qué? Porque en la demostración de la fe nosotros vamos a hablar desde el verso 4 hasta el verso 40. ¿Qué es lo que pasó? Y también vamos a descubrir, hermanos, los 6 tipos de demostración de fe que debe de tener el cristiano para mantenerse fuerte en el Señor. Así de que esta bendición grande de conocer por qué debemos confiar en el Señor debe de ser para nosotros otra prioridad, así como lo ha sido el entender qué es, hermanos, la humildad. Sé de que la gloria y la honra sea para el Señor. Vamos a orar. Gracias, Señor, porque tú me has dado, Señor, esta bendición, Señor, de poder introducir esta otra bendición, Señor, la segunda bendición del sí en Cristo, por medio de ese trigo, Señor, que es la confianza. Aprendimos, Señor, acerca de que tú, Señor, nos guiaste a través, Señor, del ejemplo de estos 2 ciegos que no usaron su vista, mas usaron su oído, Señor, y te creyeron. Por lo tanto, eso a mí me hace, Señor, entender y caminar a la bendición que tú nos quieres llegar. Ahora entendimos también, Señor, esas bendiciones internas que yo tengo que tener primero y la última que es el testimonio, la cual, Señor, vamos a aprender, Señor, la próxima ocasión. Te alabamos, te bendecimos, Señor, y sigue usando, sigue tocando la vida de tus hijos, de tus hijas, de tus siervos, y que a través también, Señor, de tu palabra, pueda, Señor Jesús, prender el corazón de aquel que no tiene fe. En el nombre glorioso de tu Hijo, amado Cristo Jesús, decimos amén y amén.